Que Dios les bendiga, mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb de México y es un gusto, una alegría estar con ustedes en este domingo 7 de marzo de 2021. Estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios y este es el día 24 días ya estudiando valores que Dios quiere formar en nosotros según su corazón y hoy nos toca el día de la trascendencia y el devocional se titula Palpitar Eterno. Ya terminamos el capítulo 24 de Primero de Samuel, esta historia, impresionante historia de David perdonando la vida de Saúl, su enemigo, el que lo quiere matar, y David le perdona la vida. Hablamos de la autenticidad, de la integridad, del amor a los enemigos en este capítulo 24, y bueno, fue muy desafiante y doy gracias a Dios por eso. Y hoy tenemos un tema diferente, vamos a pasar al siguiente capítulo, el capítulo 25 de Primero de Samuel, y me parece muy interesante, de hecho me parece que es decisión del Espíritu Santo y no de nadie más. Yo no tenía idea porque el día de ayer, fíjense, les voy a contar, el día de ayer tuvimos un culto memorial en la Iglesia Bautista Oreb, un servicio de adoración a Dios en el que recordamos y dimos gracias a Dios por la vida de una serie de hermanos, 16 hermanos, que partieron a la presencia de Dios, que fallecieron, que eran miembros de nuestra iglesia y que ya no están con nosotros físicamente, porque, bueno, fallecieron algunos por COVID, algunos por la pandemia, otros por otros motivos, en meses o incluso años recientes. Y, bueno, oramos por las familias de esos hermanos y por supuesto que fue un culto muy emotivo. Lloramos, nos dio tristeza, por supuesto, recordarlos y tristeza por nosotros que nos quedamos acá, pero también alegría y esperanza de saber que están en la presencia de Dios y de saber también que nosotros tenemos vida eterna y para allá vamos, a la gloria celestial, nuestro verdadero hogar. Esa es nuestra meta, no este mundo, y fue una bendición grandísima. Y bueno, cuando acabó el culto, acabamos la transmisión, yo me vine acá, me vine a sentar para estudiar el texto que nos toca estudiar ahora. Y me sentí muy, no sé cómo decirlo, simplemente Dios me habló movido por el Espíritu Santo, porque el texto que nos toca en 1 Samuel 25, que es lo que sigue, es precisamente un texto que tiene que ver con la muerte de una persona que era un hombre de Dios, un siervo de Dios, Samuel. Y nos cuenta la Escritura que murió y que se juntó todo el pueblo para recordarlo, para llorarlo y para sepultarlo. Y yo, bueno, creo que es designio divino que estudiemos esto en este día. Dios nos quiere decir, nos quiere seguir hablando, nos quiere decir más cosas. Así es que estoy muy emocionado de hablar de la trascendencia, por eso el devocional se titula Palpitar Eterno. Y vamos al devocional, pero antes simplemente les recuerdo que oren por mis padres, el pastor Gilberto, la pastora Yani, en su recuperación por COVID, por todos los necesitados de nuestra comunidad, los enfermos, los que tienen situaciones económicas o de relaciones y los que han experimentado la partida de un ser querido. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias porque nos recuerdas que en ti hay vida eterna y podemos, Señor, ser consolados aún a pesar de la muerte de nuestros seres queridos. En ti hay vida eterna. Permítenos hoy aprender de la trascendencia y, Señor, reconocer que en ti nuestro palpitar será eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Miren cómo dice 1 Samuel 25:1. Así dice el versículo que hoy nos toca. Es el primer versículo del siguiente capítulo que estamos estudiando en el libro del 1 Samuel. Dice así: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Samuel, un hombre de Dios, una persona que, no sé si ustedes se acuerdan cómo fue la historia de su nacimiento a comienzos del libro de Samuel. No lo estudiamos en esta serie de devocionales, pero está en este mismo libro, en los primeros capítulos. Su mamá, Ana, era una mujer que era estéril, no podía tener hijos y le pedía a Dios un hijo, lloraba. Y dice que el sacerdote Elí le veía llorar y dice que hasta pensaba que estaba bajo la influencia de alguna sustancia porque oraba con mucha pasión delante de Dios. Señor, dame un hijo, y lloraba delante de Dios. Y Dios le concedió la bendición de la maternidad y ese hijo fue Samuel, y que ella, Ana, lo entregó a Dios, literalmente lo entregó, porque cuando creció, cuando ya fue un infante, lo llevó al templo y fue educado bajo los pies de Elí, el sacerdote Elí, del cual yo llevo el nombre, y creció en Dios, creció en espíritu y en estatura, mismas frases que después se van a usar para el Señor Jesucristo, y que crecía en el conocimiento de Dios, en las historias bíblicas,
y después sería llamado por Dios. Y Dios le habló una noche. La historia del llamamiento de Elí es hermosa. Dios le hablaba y Samuel pensaba que le estaba hablando su maestro Elí, hasta que finalmente Elí le dijo, dile, habla porque tu siervo oye. Y son esas frases famosas que cantamos. El día de hoy vamos a cantar esta frase en el culto de domingo. Heme aquí, habla porque tu siervo oye, dijo Samuel. Y Dios lo tomó como siervo y fue un personaje importantísimo, tan importante que los libros que estamos estudiando, primero y segundo de Samuel, llevan su nombre. Algunos piensan que Samuel escribió estos libros, o por lo menos buena parte de el primer libro. Sea como sea el caso, lo cierto es que es un personaje importantísimo y hoy vamos a estudiar la trascendencia, porque definitivamente Samuel fue un hombre que trascendió. El día de hoy lo seguimos recordando 2500 años después, más de 2500 años después, lo seguimos recordando y su palpitar es eterno. Y vamos a recibir enseñanzas. Tengo 3 enseñanzas para ustedes el día de hoy. Número 1. Cumple el propósito de Dios para tu vida. Cumple el propósito de Dios para tu vida. Samuel tuvo varios propósitos por los cuales Dios lo llamó. Dios lo llamó en un momento específico a Samuel. Samuel. Y él dijo, heme aquí. Digamos, heme aquí, también nosotros. Y Dios lo llamó para ser juez. Es el último de los jueces de Israel. Samuel es algo así como la bisagra, como el vértice entre la época de los jueces y la época de los reyes. Samuel fue el último de los jueces y fue el que ungió a los reyes. Dios lo llamó para ser juez. En esta época terrible del reino del pueblo de Dios, es una época horrible, dice el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía, se iban tras dioses ajenos y luego Dios pues los entregaba en manos de los pueblos vecinos y ellos clamaban a Dios, sálvanos, y empezaban a buscar a Dios y Dios mandaba libertadores y se cumplía el ciclo porque después volvían a olvidarse de Dios y hacer lo que bien le parecía y ese ciclo iba creciendo y cada vez era peor y era una época terrible. Finalmente le dijeron a Samuel, danos un rey como las demás naciones. Eso sí lo estudiamos acá, ¿se acuerdan? No querían a Dios como su rey, querían un rey como las otras naciones, no un rey que estuviera bajo el reinado de Dios. Y bueno, una época horrible. Y Samuel fue el personaje que sirvió como la transición entre la época de los jueces y la monarquía. Pero Dios también lo llevó para ser sacerdote. En esta época Samuel era el que ofrecía sacrificios a Dios, el que dirigía la adoración del pueblo a Dios. Entonces fue juez, fue sacerdote y también fue profeta, porque era el que hablaba en nombre de Dios, el que daba palabra al pueblo, a los reyes en nombre de Dios. Así es que tenía varios propósitos en su vida y quizá lo más recordado, por eso les digo que funcionó como la bisagra, porque fue el que ungió a Saúl y el que ungió a David como reyes del pueblo de Dios, un personaje importantísimo. Y como él, mis queridos, como Samuel, cada uno de nosotros también tiene un llamado de Dios. Dios nos está llamando y hay que decir, heme aquí, y hay que cumplir un propósito en nuestra vida. Algunos vivirán muchos años, algunos vivirán menos años, y para todos hay un propósito. Dios quiere que hagamos algo, sigámosle y digamos, heme aquí. Número 2, segunda enseñanza, vive al máximo cada día de tu vida. Vive al máximo cada día de tu vida. No sabemos cuándo llegará el día de nuestra muerte. Nadie sabe cuándo llegará el día que nos toque ir a la presencia de Dios. Por eso, justamente por eso, nos toca vivir cada día al máximo. Nos toca disfrutar la vida, nos toca hacer algo, nos toca amar más, amar cada día. Que no pase un día, mis queridos, sin que le digamos a nuestros seres queridos, te amo. Que no pase un día que nos durmamos enojados con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Que no pase un día sin que hablemos con Dios. Como dice un poema que nuestro pastor, mi papá, nos recuerda a menudo, en vida, hermano, en vida. No llevas, como dice Marcos Vidal también, no quiero llevar flores a tu tumba y llorar tu ausencia sin haber sido un poquito más valiente y decirte en vida lo que mi alma siente. Está bien llevar flores a la tumba, supongo, como recordatorio si ustedes quieren, pero es mejor dar flores y dar amor en vida, hermanos, en vida. Número 3, deja una huella que dure para siempre. Ya dijimos, cumple el propósito de Dios para tu vida, vive al máximo cada día de tu vida y por último, deja una huella que dure para siempre. La huella que dejó Samuel llega hasta nuestros días y lo seguimos recordando. El pueblo entero lo reconoció como líder. Dice que se juntó todo Israel y todo el pueblo lloró a Samuel y lo sepultaron. Hicieron una gran celebración por la vida de Samuel y todo el pueblo junto lloró al profeta, al juez, al sacerdote Samuel.
Dejemos huella, mis queridos. El día de ayer recordamos 16 hermanos que dejaron huella, por supuesto. Y no solo esos 16 hermanos, sino otros más. Recordamos ayer, y no quiero dejar de mencionar a nadie, pero recordamos a Alan Milla, recordamos a Betín, un joven de nuestra iglesia que murió hace algunos años, recordamos al hermano Carlos, a Pati Carreón, a Pepe Olvera, a tantos hermanos que conocemos, que amamos nuestros seres queridos, y cada quien pensamos en nuestros seres queridos y dejaron huella. Los recordamos por algo, por su pasión en la vida, por su ministerio, por su amor, por su amabilidad. Dejemos huella cada uno de nosotros, mis queridos. Y quiero terminar con un ejercicio otra vez, como el que hicimos hace algunos días. Quiero recordar las palabras de algunos hombres, personajes de Dios en la Biblia, que dijeron sus últimas palabras y que quedaron registradas en la Biblia. Algo así como sus discursos de despedida. No necesariamente la última palabra que dijeron, pero sí lo que dijeron como de despedida, que sabían que iban a morir y dijeron palabras que nos dejan huella y que nos desafían. Y les invito a que ustedes recuerden quién los escribió o adivinen o lo busquen y me digan ustedes si quieren por Facebook o simplemente lo publiquen. ¿Quién dijo estas palabras? Tengo cuatro personajes que dijeron palabras en sus discursos de despedida cuando sabían que ya les quedaba poco que hacer en esta vida e iban a estar con su Señor. Hubo uno que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que todos podamos decir eso. Hubo uno, se lo van a saber todos. Hubo uno que dijo: consumado es, cumplí mi misión. Ojalá que todos podamos decir eso, consumado es. Hubo uno que dijo, un desafío antes de morir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y ustedes a quién servirán? Escojan hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quizá el más difícil de saber quién, porque esto no es tan famoso, el último que tengo para ustedes fue uno que dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Voy a leer una vez más estas 4 frases. Hubo uno que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Hubo otro que dijo: consumado es. Hubo otro que dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Y hubo otro que dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Quiénes fueron? Ya investigarán ustedes, ¿verdad? Y nos dejarán saber. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos 4 personajes bíblicos que nos desafían con sus discursos de despedida antes de morir. Gracias por Samuel y su trascendencia y por su palpitar eterno, Dios. Que así sea con cada uno de nosotros, con mis hermanos, Señor, que fallecieron y que ayer recordamos, y con cada uno de nosotros que estamos vivos y escuchando esta devocional. Que nuestra luz sea eterna, Señor. Que nuestra luz sea eterna, que nuestro palpitar sea eterno, que nuestra huella sea eterna, no por nosotros, sino por tu gracia, por tu amor, Señor, porque tú nos has dado una misión que cumplir. Bendice a nuestros pastores en su recuperación, bendice a mis hermanos enfermos con situaciones económicas y emocionales, y bendice a mis hermanos que han experimentado la partida de un ser querido. Que nuestra luz sea eterna. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Espero esto haya sido de bendición y espero verlos el día de mañana. Que Dios les bendiga.